Paz del Señor a todos, Dios les bendiga. Qué alegría, ¿no? Que llegó el momento tan esperado, tan preparado, tan ansiado. Les voy a pedir que estén intercediendo por mí, así como les pidió Gastón, para que el Señor los ministre. Pero yo quiero pedirle especialmente por otra cosa. Como saben, los que me conocen, a mí me gusta vivir al filo del peligro. Y a último momento se me ocurrió hacer de este sermón algo más interactivo y preparar una diapositiva. Así que me acosté a las 6:15 de la mañana. Así que mi oración es para que no me caiga acá, delante de ustedes, y haga un espectáculo bizarrísimo. Pero bueno, le damos gracias al Señor por este momento y sin más preámbulos vamos a pasar a meditar este tema tan hermoso que disfruté mucho prepararlo. Espero que ustedes también puedan disfrutar del mensaje. El título no nos deja duda. Ya estuvimos cantando un poco acerca de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nació de ninguno de nosotros esto. Nació de Él. Y el Señor, cuando nos llama a amarle, nos llama a amarle de una manera muy profunda que abarca la plenitud del ser humano. Y hoy vamos a hablar de cómo el Señor nos exige que lo amemos con la mente. Dios nos dio la mente para amarlo con ella. Amén. ¿Alguien sabe qué es este lugar? Johnny, vos no jugás. ¿Quién sabe qué es este hermoso palacio? ¿Cómo? No, un poco más abajo, es Europa continental. Es el Rijksmuseum. ¿Alguna vez escucharon hablar del Rijksmuseum, el Museo del Reino de Holanda? Es el tercer museo más grande de Europa. Tuve la oportunidad con mis hermanos de conocerlo hace unos 10 años en un viaje de trabajo. Los que me conocen saben que desde chiquito a mí me apasiona el arte, la pintura, el dibujo, todo lo que tenga que ver con el diseño. Yo podría estar horas mirando y realmente me gusta muchísimo. Entonces, cuando estuvimos allá, yo no tenía ni siquiera la menor idea. ¿Se ve bien desde ahí? Todos los demás pueden ver. Bueno, no tenía la menor idea de que este museo era el tercero más grande de Europa. Miren, vamos a recorrerlo un poquito, les dejé acá un video. Es el tercer museo más grande de Europa después del Museo Británico y el Museo del Louvre. Y es muy especial porque en él se encuentra la colección más grande, de obras de Rembrandt del mundo. Algunos conocen, aunque sea de nombre, a Rembrandt. Es el pintor más conocido de la escuela holandesa, de los Países Bajos, ¿verdad? Yo no tenía idea que la mayoría de sus pinturas estaban ahí. Tampoco sabía que estaba la mejor de todas sus pinturas, su obra cumbre, una obra titulada La Ronda de la Noche, o en su idioma de Nachtwacht, que se pintó en 1642. Es tan importante esta obra que tiene un salón entero dedicado para ella, ahí en el fondo, ¿ven? Es el centro del museo, el corazón del museo es esa obra. Cuando llegamos y nos dieron nuestro mapita del museo, yo no sabía ni lo que era la Ronda de la Noche. Yo pensaba que amaba la pintura, pero no conocía esta magnífica obra, que era el corazón del museo. Cuando llegamos a este lugar tan especial, nos paramos frente de esta magnífica obra que tal vez para ustedes que no son amantes de la pintura no les parezca muy especial, ¿verdad? Bueno, es una pintura, pero por demás especial para cualquier conocedor del arte. Esta pintura la hizo cuando él tenía 36 años. Fue por un encargo que le hizo la Compagnie des Arquebusiers de Ámsterdam.
la Compañía de Arquebuceros de Ámsterdam. Era un grupo de personas que se creían militares. La guerra de independencia con España había pasado hace casi 80 años y no había mucho que hacer en una milicia urbana. Así que este era un grupo de gente muy adinerada que se juntaba como si fuera en un club a hacerse ver, a mostrar sus capacidades, a hablar de lo que había conseguido. Y esta compañía le encarga al mejor pintor del momento, que era Rembrandt, que haga un retrato de ellos. Por lo general, cuando uno entra a un cuartel militar va a encontrar diferentes compañías de diferentes años, la foto de los jefes, y por lo general están posando simplemente estáticos. Muchas gracias, Marta. Están posando simplemente, pero Rembrandt dijo, vamos a cambiar el estereotipo de lo que es un retrato. Yo los voy a pintar en acción. Yo, hermanos, les cuento, cuando me paré enfrente de la obra, sinceramente me pareció muy hermosa, muy espectacular, pero ¿cuánto estuvimos? 5 minutos y nos fuimos. Cuando nos estamos yendo, escucho que entra un profesor de arte con sus alumnos, que eran de la Academia de Arte de Ámsterdam, y empieza a describir toda la obra, toda la historia de esta obra, lo que pasó, las vestimentas, los personajes, las poses, las técnicas que se usó para describir la perspectiva, el uso novedoso de la luz para describir quién estaba más adelante y quién más atrás en la obra. La explicación de las vestimentas de cada uno, ¿verdad? Del capitán, de la compañía, de su teniente. ¿Por qué tenemos un músico ahí? ¿Por qué hay diferentes colores en los vestuarios? Si son una milicia, deberían estar todos vestidos de la misma manera. Y empezó a desglosar toda una catarata de información, y yo veía que los alumnos estaban realmente apasionados, y nosotros pasamos 5 minutos, pero las personas que habían ido a ver esa obra se sentaban, al tener esa obra un salón exclusivo para ella, las personas se sentaban a copiarla, a replicarla, a tomar notas, a hacer estudios verdaderamente profundos de toda la obra. No sé, hay detalles que le puedo marcar, como, supóngase, este señor es soltero. ¿Por qué sabemos que es soltero? Porque está vestido de rojo. La escuela de moda francesa decía que solamente podían usar colores brillantes los solteros. El capitán casado estaba de negro. Lo mismo el teniente. Y el teniente está vestido más vistoso que todos los demás. Él era un rico nuevo y había convencido a una duquesa de la ciudad de que le haga creer a todo que sí realmente tenía sangre azul. Él era un comerciante, pero no era de sangre azul, no era noble. Tenemos un músico que no llegó a pagarle a Rembrandt para aparecer en el retrato. No tenía los 100 florines para pagarle, pero Rembrandt dijo, ¿cómo va a haber una milicia sin un tamborista? Entonces apareció ahí de colado, porque en realidad todos los demás pagaron sus 100 florines. Él no. Tenemos acá el abanderado, lo llaman un buen partido, era el más adinerado de todos. Además era culto, era inteligente, era educado. Tenemos un montón de análisis. Acá tenemos esta chica, ¿ven? Que aparece iluminada. Se preguntan todavía los estudiosos quién es, si era el espíritu de su esposa que había fallecido hace poco, él lo quiso representar, pero la mayoría coincide en que es el espíritu que encarna a la compañía militar. ¿Por qué? Lo ven, por si analizan ahí bien abajo, tiene una gallina colgada que representaba las garras de la compañía, y también tiene una bolsita de pólvora. Así que como si fuera la personificación del espíritu de la compañía. Bueno, ven que cuando uno se para enfrente de un cuadro, uno puede hacer un análisis demasiado vago cuando no ama realmente lo que hay ahí,
pero hay muchísimo, muchísimo para desenvolver. Y el que realmente ama, se para ahí enfrente y se puede quedar horas y horas admirándose. ¿Saben qué me di cuenta ese día? Que no amaba tanto esto. Vi gente que realmente amaba. Yo lo que más recuerdo de ese museo son varias cosas, le pueden parecer graciosas si levantamos un poquito. Un sombrero que habían capturado de una batalla de una persona que murió de un tiro en la cabeza y estaba el sombrero con el agujero y la chorreada de sangre. Eso me quedó marcado. Un busto de Jesús que parecía estar diciendo así, y con eso nos reímos, hicimos meme con mis hermanos años enteros por la cara que le habían impreso a ese Jesús. Pero realmente el que ama la pintura fue ahí a estudiar eso. Realmente ahí nos damos cuenta de que hay algunos que aman de verdad y hay otros que simplemente son aficionados. Es una gran diferencia. Cuando la persona que ama el arte se para enfrente de la obra y la empieza a analizar, se da cuenta que la ama más. Y ama más al artista, y ama más a su historia, y ama más a su pintura, y el conocimiento hace como un círculo vicioso con su amor. Él ama al artista y ama la obra, pero cuanto más la estudia, más la ama y más se enamora. ¿Y saben qué? Con Dios pasa lo mismo. Con Dios debiera pasarnos lo mismo. Si no, no digamos que lo amamos. Yo ahí me di cuenta que no amaba tanto la pintura y me quise poner a prueba. Al otro día se daba un concierto enfrente de este museo que era el Requiem de Mozart con instrumento de época. Y yo le dije a mis hermanos, yo no voy al concierto, vayan ustedes, me voy al Museo de Van Gogh solo toda la tarde. ¿Por qué? Porque me quería interesar más en la vida de la persona, en la obra del artista, y realmente empecé a admirar tanto que salí de ahí, me compré una lámina para mi casa hermosa, porque encontré significado en su obra, en su arte, y así pasa en todos los aspectos de la vida. Un astrónomo, cuanto más estudia el cielo, más lo ama. Un músico va a un concierto y no es lo mismo que una persona que no conoce. Hace poco mi suegro heredó unos discos de un amigo que falleció, de Andrea Bocelli. Y está como loco con Andrea Bocelli. Entonces me dice, mira, escuchá, buscame este tema, buscame esto. Él es no vidente, así que le tengo que buscar todo. Y a él, al interesarse en la música, yo le empecé a recomendar a Pavarotti, otras, un espectro un poco más amplio del mundo de la música, de la ópera. Pero me daba cuenta que cada cosa que yo le mostraba, su apreciación es muy lindo, muy suave, muy delicado, todo muy ahí. No puede apreciar una persona que no conoce la cadencia, los acordes, los cambios de tempo, las inclinaciones musicales. No lo puede apreciar, no lo ama, no le interesa y no le interesa más en conocer. Pero cuando una persona realmente ama la música, va a escuchar algo y se deleita en sobremanera. Hace poco le compartí a mis hermanos un análisis de una escena de una película de Tarantino, que la vimos muchas veces. Una película de la Segunda Guerra Mundial que siempre nos pareció genial, la película, muy buena. Pero cuando vimos el análisis de lo que hizo el artista, se nos caía la mandíbula diciendo, no puede ser. No puede ser lo que representó, no puede ser que en esa escena estaba Dios y Satanás, estaba el infierno delante, estaba la protección de un padre, había tantas cosas en ese análisis que realmente pudimos disfrutar más. Con Dios debe pasarte lo mismo, pero un grado infinitamente superior. Dios habita en la luz inaccesible, le escribe Pablo a Timoteo. ¿Saben qué significa eso? Que nunca, no es que ahora de este lado del sol aprecias algo y cuando
pase del otro lado del sol en la eternidad, algún día lo vayas a terminar de conocer. No, Él siempre va a ser el creador y vos la criatura. Hay algo que siempre te va a seguir atrapando de Él y siempre te vas a seguir admirando y siempre vas a seguir amándolo más. Y cuanto más y te metas adentro para tratar de descubrir, cuanto más estudies lo que Él te revela de sí mismo, más debería llevarte a amarlo. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, en la ciencia, en la astronomía, en la pintura, en el cine, en la música. ¿Cómo no va a pasar con Dios? Hermano, Dios nos dio la mente para amarlo. Dios nos dio la mente para amarlo. Fíjense, nuestro texto base, un poquito lento estamos. Vamos a leer en Marcos 12:28. No quiero extenderme mucho con el tiempo. Los que me conocen saben que no es mi fuerte el resumen. Bueno, si lo encontramos, vamos a dar lectura. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjense, ¿no? La respuesta que le da Jesús: no estás lejos del reino de Dios, le dice a este fariseo. En otra oportunidad Jesús les había dicho a los fariseos que las prostitutas y los cobradores de impuestos iban delante de ellos al reino de Dios. Pero a este le dice: vos no estás lejos. Pero tampoco estaba en el reino de Dios. Vamos a ponerlo un poquito en contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, no? Estamos situados en Jerusalén en la última semana de Jesús, en la semana de la Pasión. Es el miércoles, estamos a mitad de semana. El día anterior, el martes, Jesús había armado un alboroto tremendo. Había ido a la explanada del templo que había construido Herodes y había comenzado a volcar la mesa de los cambistas de dinero. Había comenzado a volcar las sillas de los que vendían palomas y todo tipo de animales. Y se para en el medio de la explanada y dice que ya no dejaba a nadie que pase. Se había adueñado del templo. Realmente la profecía que decía: el celo de tu casa me consume, Jesús la encarnó vívidamente. En ese momento era la segunda vez que Jesús purificaba el templo, y haciendo esto se pone en contra a toda la élite religiosa de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el que manejaba el curro ese, ¿saben quién era? Anás, el sumo sacerdote. Era el que manejaba la feria en la que se vendían todas estas cosas. Entonces, Jesús, haciendo esto, se junta mucha multitud más, porque Jesús los acusa, aparte de haber convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Se junta más multitud de la que por lo general se juntaba, y los escribas y fariseos no tienen nada que hacer por miedo a la gente. Entonces comienzan a idear un plan. Dicen: no podemos acercarnos a él
porque la gente se nos va a volver en contra. Vamos a armar una revuelta y esto va a llegar a oídos del César y la ciudad va a quedar sitiada nuevamente, porque somos una ciudad revoltosa. Entonces, tenían que hacer todo de una manera ordenada y ellos idean un plan, ¿verdad? ¿Cuál era el plan? Hacer que su propia gente se le vuelva en contra. ¿Cómo iban a lograr esto? Jesús tenía alguna fama de estar en contra de la ley de Moisés. Nosotros sabemos que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a darle la verdadera significancia a la ley de Moisés. La explicación, la encarnación de la ley de Moisés era Él. Él era el Señor del día de reposo. Él era uno mayor que el templo. Él era el Señor de los sacrificios. Él era el Cordero del día de Yom Kippur. Él era todo encarnado en una persona. Era la palabra de Dios escrita caminando entre nosotros. El verbo hecho carne, eso era Cristo en medio de ellos. Y ellos no lo entendían. Ellos pensaban que realmente Él había venido a ponerse en contra de la ley de Moisés. Entonces el Sanedrín, que era como una corte suprema, estaba compuesta por 3 sectas. Las de los fariseos, que eran los más estrictos seguidores de la ley de Moisés. La de los saduceos. Y después había un grupo de escribas y doctores de la ley. Entonces lo primero que hacen es enviar a los herodianos, que también era parte de este grupo, y le hacen una pregunta a Jesús para que se ponga en contra al imperio romano que estaba gobernando en ese lugar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es lícito que paguemos impuestos al César? Entonces dicen, cuando diga que no, ya está. Lo agarran los romanos, se lo llevan y a tu casa, listo. Jesús responde sabiamente, pero de una manera magistral. Le dice, a ver, ¿quién me trae una moneda, por favor? ¿De quién es la cara que está en la moneda? ¿Del César? Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cara está escrita? Está dibujada en ti. El que te hizo a su imagen y semejanza te dice, dale al César lo que es del César, pero a mí dame tu vida porque mi imagen está puesta ahí. Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, los herodianos vuelven, vieron cuando mandan a uno, anda y enfréntate con ese, a ver, y vuelve ya con la cola entre las patas, no, vayan ustedes. Vuelve, se va el herodiano, no, yo no pude. A mí me cerró la boca delante de todo, una vergüenza terrible. Después de él vienen los saduceos. Los saduceos eran una secta que había sido fundada por el sacerdote Sadoc. ¿Quién conoce quién fue Sadoc the Priest? Una gran obra de Händel. Sadoc the Priest, Sadoc el sacerdote, fue el sacerdote que ungió a Salomón. Todavía en la coronación de los reyes en Inglaterra se canta esta canción Sadoc the Priest. Y de ahí está tomada la melodía de la música de la Champions League. Es muy parecida, es prácticamente un robo. Sé que conocen la de la Champions y no la de la coronación de Inglaterra, así que les nombro esa. Bueno, este sacerdote Sadoc funda la secta de los saduceos y ellos no creían que fuera de revelación divina toda la Escritura, sino solamente los 5 libros de Moisés. Entonces, simplemente creían en la inspiración de estos libros y además no creían en la resurrección de los muertos, no creían que había una vida después de la muerte, no creían en los ángeles. Entonces van con otra pregunta y le arman una historia bizarrísima. Le dicen, mira, Jesús, una mujer se casó con un hombre. La ley de Moisés dice que si no le dejó heredad se puede casar con el hermano. Y si no le da heredad, se casa con el otro hasta que tenga una heredad, porque en esa época no había jubilaciones. La mujer que enviudaba no tenía de qué vivir. Era importante que tenga un hijo. Entonces le dice, esta mujer se casó con 7 hermanos. A ver, en el reino de los cielos, ¿quién va a ser su esposo? Y Jesús le responde más sabiamente todavía y le dice, como ya tomando esta historia como ridícula, dice, ¿acaso no saben
que en el reino de los cielos serán como ángeles. No se casarán ni se darán en casamiento. En esto se equivocan, y le dice de una manera, le dice, se equivocan peor que los demás. ¿O acaso no le dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y qué es lo que dice? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y así le cierra la boca también a ellos y le dice, ustedes están equivocados. Y después viene este escriba, que parece más honesto que los demás. Y su pregunta es una pregunta que resonaba en los oídos de muchísimos escribas y fariseos, porque ellos amaban las leyes, les gustaba estar regulados. Entonces amaban las leyes y sobre el decálogo, ¿saben lo que es el decálogo? Los 10 mandamientos. El decálogo son 10 mandamientos, ¿verdad? Está compuesto por 613 letras. Y por cada letra ellos dijeron, vamos a hacer un mandamiento por cada letra. Vamos a hacer 365 negativas para que haya una prohibición para cada día del año y 248 positivas. Creo que dije bien el número. Entonces ellos discutían todo el tiempo a ver cuál era el más importante, a ver cuál es el más importante. Y este hombre, que parece honesto, va y le pregunta al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y no se lo está preguntando de manera cronológica, no le está diciendo cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio. Le está preguntando en orden de importancia. Le está preguntando cuál era el más preeminente de todos, cuál era ese mandamiento del cual se desprendían todo lo demás o en el cual se apoyaban todos los demás mandamientos. En el texto paralelo de Mateo capítulo 22, ahí vamos a ver que dice, de este mandamiento dependen, ¿qué? ¿Qué depende? Toda la ley y los profetas. Eso era como un reto para ¿quiénes? Para los saduceos, que creían solo en la Torá, que era la ley. Ellos no creían en los profetas, pero Cristo defiende la ley y los profetas. Lo mismo le dice a los discípulos que están caminando tristes en el camino de Maús. Ellos no entendían qué es lo que había pasado, cómo su maestro, en el cual habían puesto todas sus esperanzas, había muerto crucificado como un malhechor. Dice, ¿acaso no lo leyeron? ¿No leyeron todo lo que estaba escrito que tenía que acontecer? Y les dice que desde todo el camino, dice, y comenzando desde Moisés, les relató todo lo que las escrituras, todo lo que la ley y los profetas decían acerca de él. Qué hermoso mensaje habrá sido ese. Qué prédica, ¿no? Tener a Jesús caminando, creo que era una distancia de 3 estadios, bueno, no recuerdo cuánto era, y Jesús comienza a relatar desde Moisés todo lo que la Escritura decía acerca de él. Y cuando responde Jesús, le responde de una manera también magistral. Y le recita el primer mandamiento en importancia. ¿Por qué decimos que era el primero? Porque era lo que Dios le había ordenado hacer a su pueblo. Allá en el libro de Deuteronomio. Lo que le recita Jesús es el Shema. ¿Escucharon alguna vez hablar del Shema? Shema es una oración que recitan los judíos todos los días, a la mañana y a la tarde. Se le llama Shema porque comienza con esa palabra, escuchá. Escuchá, Israel. La palabra Shema significa, ¿qué pasó? Ahí está. La palabra Shema significa oír. Y el principal significado que tiene la Escritura es justamente este, oír. Ondas de sonido que entran por el oído y nuestro cerebro las interpreta como algo inteligible, ¿verdad?
Dios les había dado este mandamiento a ellos, y no solamente a ellos les había dicho, y esto se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de esto estando en el camino y al acostarte y al levantarte, y lo pondrás en los postes de tu casa, en los frontales de tu casa, en tu ropa, en todos lados. Ellos tenían que tener los mandamientos estos de Dios colgando. Entonces lo que le está recitando Jesús es lo que Moisés le da al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Saben lo que significa la palabra Deuteronomio? Segunda ley. Es la reexposición de la ley de Dios que Moisés les había dado. Dios le dice a Moisés, vos no vas a entrar porque vos pecaste allá cuando te mandé a hablarle a la roca y la golpeaste, entonces vos no vas a entrar a la tierra. Pero sí tenía trabajo hasta el límite. Tenía que guiar a su pueblo. ¿Y cómo lo guía? Termina de darle los mandamientos de Dios. Tenía 120 años Moisés y les dice esto. El Shema, como ya dijimos, significa normalmente oír. Y de ahí recibe el nombre esta oración. Pero además de eso significa prestar atención. Creo que nosotros entendemos esto. ¿Cuántas veces le dijimos a nuestros hijos, pero vos no me escuchás lo que te estoy diciendo? No estamos hablando de si le anda bien el oído o no. Estamos hablando si entiende y si tiene la voluntad de obedecer a lo que le decimos. En Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambos ha hecho el Señor. Pero el significado que Dios le da cuando les habla, fíjense, ¿no?, el nombre Shema, de donde también podemos tener raíces. La persona que está acá es Lea, y ella le pide a Dios que le dé un hijo porque su esposo no la amaba. Y ella dice, el Señor llamá, el Señor oyó que no soy amada. Y le puso por nombre Shim'om, el Señor me oyó. Entonces, este oír no era simplemente escuchar, era prestar atención y responder al llamado. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el pueblo de Israel se oraba por lo general de esta manera, lo vemos a lo largo de toda la Escritura, más que nada en los Salmos. Vamos a ver que se ora de esta manera: escucha, Shema, mi voz cuando clamo, oh Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios no tiene la capacidad de oír? ¿Es omnipotente y no va a escuchar? No, está diciendo, Señor, actúa cuando te hablo. Escucha lo que te estoy pidiendo, préstame atención, oh Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Se dan cuenta que ya no es lo mismo el oye Israel como simplemente escuchar, que como lo interpreta la Escritura? La Escritura se interpreta con ella misma, ¿verdad? También había otra forma de decirlo, Shema, Shema. En hebreo, cuando se quiere hacer énfasis sobre algo, ellos no tienen terminaciones de palabras o sufijo, como le llamamos nosotros, para decir algo que es grandioso. Ellos, cuando tienen que agrandar algo, simplemente lo repiten. Y cuando Dios llama a su pueblo delante del Sinaí, les dice Shema, Shema. Y en nuestra Biblia aparece como escucha y obedece. Cuando hace esta pronunciación, Shema, Shema, dice al pueblo que escuche y obedezca. Fíjense, acá les traje un poquito. ¿Alguna vez leyeron el comentario Strong? La referencia bíblica de las palabras del hebreo. La palabra, fíjense, el hebreo se lee al revés. Entonces dice, y ahora, si obedecéis. ¿Ven que en la referencia 80-85 aparece 2 veces? Es la palabra Shamá, que significa oír, pero cuando lo repite dice obedecer, no dice oír. La definición es oír inteligentemente, con atención, con obediencia. Para Dios, escucharlo, lo que Él estaba a punto de decir en el monte Sinaí, era guardar el pacto, guardar la alianza que Él estaba haciendo con ellos.
el detalle fascinante es que en hebreo no existe la palabra obedecer. Cuando alguien dice Shema, está esperando que la otra persona le obedezca. No existe ninguna palabra. Cuando ellos rompen la promesa del pacto, Dios le dice a través de los profetas, ellos tienen oídos, pero no escuchan. ¿Qué eran? ¿Sordos? No, eran desobedientes. No eran sordos. Sí podían oír, pero no tenían la capacidad en sus corazones de obedecer. No estaban escuchando de verdad, porque si lo hicieran, no actuarían de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que tenía que oír el pueblo? ¿Qué es lo que tenía que obedecer? ¿A qué lo está llamando a obedecer? ¿Es un mandamiento común y corriente como no hagas esto o haz lo otro? No, fíjense a lo que lo está llamando a obedecer. Lo está llamando al ahabá, que es la palabra hebrea para el amor. Los está llamando a amarlo. La obediencia se iba a ver en su demostración de amor hacia Dios. Y un dato realmente curioso es que a lo largo de los 5 primeros libros de la Biblia, Dios en ningún momento habla de amor de Él. ¿Saben dónde es el primer libro donde Dios habla acerca de su amor? El libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio es la primera mención que se hace acerca del amor de Dios. Dios en ese momento les dice que por el amor que había tenido hacia sus padres, los había rescatado de Egipto. Eso se lo dice en el capítulo 4 y en el capítulo 6 ahora le dice, ahora ustedes tienen que amarme. ¿Se dan cuenta qué es lo que acabamos de cantar? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nunca le da el mandamiento de amarlo sin antes haber demostrado su amor sobre ellos, sin haberlo demostrado vívidamente, físicamente. Y Él primero le dice, ¿qué es lo que tenían que escuchar? ¿Quién es su Dios? Yahvé, yo soy. La palabra impronunciable que nosotros le decimos Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos, al tener un mandamiento que decía no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿qué es lo que hacen? Si alguien está leyendo la Escritura y se topa con el nombre de Yahvé, lo va a decir y va a estar pecando. Entonces, ¿qué hacen los escribas? Toman como eso no tenía vocales, eran solo consonantes, toman las vocales del nombre de Dios Adonai y las agregan ahí y nos queda algo parecido, queda Jehová, pero bueno, a nosotros nos llega en la traducción como Jehová. Lo que les está diciendo es, primero tenés que escuchar esto, Dios es uno, no hay otro, fuera de Él no hay nadie, no hay ningún otro Dios. ¿Y qué tenés que hacer con ese único y verdadero Dios? Amarlo. Ese era el mandamiento, que eso es lo que tenían que prestar atención. Amor es una palabra que para todos nosotros es bastante conocida, ¿verdad? En todas las culturas es muy común, a veces muy mal usada, a veces la usamos por demás. Usamos mal la palabra. Fíjense, nosotros hablamos de enamorarnos, ¿no? Hablamos de enamorarse. Cuando ustedes ven la traducción en otros idiomas, por ejemplo en inglés, no se dice enamorarse, se dice fall in love. ¿Saben qué significa? Caerse en amor. Es como que yo vengo caminando por la vida, pum, me caí y me enamoré. Y eso es amor. No, hermanos. Acá fíjense lo que Dios le está diciendo. Es un mandamiento. Es una acción de la voluntad de mostrar amor. Amar se hace con la voluntad. Si no, Dios no nos podría exigir, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es un mandamiento que debemos de obedecer. No importa tanto si te gusta, si satisface todos tus anhelos, tus esperanzas, vos tenés que amarla. Si cocina bien o cocina mal, tenés que amarla. Si no sé, no te trata de la manera tan dulce como vos quisieras, igual tenés que amarla. Si te contesta mal, tenés que amarla. Es un mandamiento. No te está preguntando Dios si te caíste en amor, si te enamoraste. No, te está diciendo tu única opción cuando te casaste
es amarla. Punto. Fin de la discusión. Punto. Ya está. Decía Toto seculo seculorum. Ya está. Se terminó la discusión. Fin del asunto. Tu tía, decía. ¿Se acuerdan? Bueno, el mandamiento es amar. Dios nos llama a amarlo. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros debemos ser conocidos como los que aman a Dios. Cuando te preguntan por qué sos cristiano, ¿en base a qué respondes? ¿A asuntos morales? No, yo soy cristiano porque realmente me gusta lo que enseñan, no, porque realmente esto cambió mi vida o porque realmente encontré paz en este lugar. ¿Y por qué sos cristiano? Hermano, la palabra de Dios se refiere a nosotros como a los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántas reuniones de jóvenes cantamos un hermoso himno que por lo general ya no se canta más, ya no tiene onda cantar himnos en las reuniones de jóvenes, pero era muy lindo decir, somos los que a Dios amamos, redimida juventud, amén? Somos los que a Dios amamos, esa es nuestra definición. Nosotros nos identificamos por esto, por eso este es nuestro principal mandamiento. Pues lo primordial, no hay nada fuera de eso, todo se apoya en eso. Cualquier cosa que hagas para Dios y no lo haces por amor, ¿saben cómo cuenta? Como legalismo. Estás cayendo en una herejía, estás tratando de ganarte el favor de Dios con tu propio esfuerzo. Dios ya te ama. Vos tenés que amarlo, todo lo que hagas tiene que desprenderse de ese amor. Y si este es el principal mandamiento, por contraparte, tenemos que no amar lo que es el principal pecado, la condenación más grande. Hay un versículo que creo que ninguno de nosotros lo conoce en profundidad. Al final de la primera carta de Corintios, Pablo hace una declaración magnífica. Dice, el anciano Damián sí lo sabe, pero lo demás no. El apóstol Pablo dice, y todo el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Bueno, gracias Quilmes por salvar las papas de los demás. Alguien más lo dijo de otra congregación que no sé quién. Bueno, sea anatema. ¿Saben qué quiere decir sea anatema? Maldito por Dios. Usted puede ser maldito porque yo lo maldije. Si yo lo maldije, quédense tranquilo, no le va a pasar nada. Es más, probablemente le vaya mejor de lo que le iba. Porque así tengo suerte yo. Capaz le vaya mejor todavía, pero la cuestión es que si no amás al Señor, sos maldito por Dios. El que pronuncia la maldición sobre vos es el Todopoderoso. El que dice y se hace, y toda la palabra del Dios no va a volver a él vacía, sino que hará lo que él dijo, tanto la buena como la mala. La maldición también. Y el mandato del amor es integral. Bueno, acá tenemos más explicaciones sobre el amor. Puede ser descrito como el amor físico, como el rey de Persia por Esther, el amor que tenía Abraham por su hijo, que es el amor paternal, o el amor que Jonathan demostró por su amigo David, que es amor fraternal. Pero lo que nos manda a hacer el Señor acá es amarlo de esta manera, integral, con corazón, alma, mente y fuerzas. Vamos a ver la primera palabra que nos aparece acá, ¿no? Que nos dice Jesús. Corazón, levav en hebreo, o lev también puede ser. El corazón, la mayoría de las culturas del mundo históricamente tiene una definición sobre lo que es el corazón y también la tiene la cultura y la religión hebrea, judía. ¿Qué es lo que era para ellos el corazón? Cuando Dios le dice amarás al Señor con todo tu corazón, ¿de qué les está hablando? ¿Le está hablando en un sentido físico? ¿Ellos tenían un entendimiento de el corazón como algo simplemente físico?
En parte sí. La Biblia nos dice que el corazón de Nabal murió dentro de él. ¿Quién conoce la historia de Nabal? Su nombre significaba necio y era necio. Y en un momento él no quiere prestarle ayuda a David, que David lo había ayudado, y había cuidado de su rebaño y sus pastores, y él le dice que vaya a ese revolucionario, que no aparezca más por mi campo, yo no le voy a dar de comer a un, ¿cómo le llama? Un fugitivo. Yo no le voy a dar de comer a un fugitivo. Y en ese momento David dice, yo me voy a vengar de él, a este le voy a cortar la cabeza. Se terminó, cada uno desenvaina su espada, vamos con todos los valientes de David. Y en ese momento viene la esposa de Nabal, que era muy sabia, Abigail, esta pobre mujer, y le dice, no vas a derramar sangre, y sangre así porque sí. Vos vas a ser el rey de Israel, no hagas esto. Acá yo te traje comida, tú alimentá a tus soldados. Y en ese momento va Abigail a la casa de Nabal. Nabal estaba tomando de más, estaba borracho, y en el momento que entra su esposa, le da un paro cardíaco. Y así es como la Biblia define un paro cardíaco antes de que se conozca como una patología o una forma de morir. Dice, su corazón murió dentro de él. Ahora, ¿qué otras implicancias tiene el corazón aparte de lo que es físicamente, ¿no? Aparte de lo que es físicamente, tenemos otras connotaciones. La primera es la física. La segunda nos habla de los pensamientos. La palabra de Dios nos dice que allí es donde pensamos. La palabra de Dios nos dice, ahí en Proverbios 14:13, que la sabiduría habita en el corazón. Y es lo que uno usa para discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría viene de ahí. O sea que también la palabra de Dios nos define el corazón como el asiento de nuestros pensamientos. La tercera implicancia que tiene la palabra corazón es acerca de las emociones, ¿no? La angustia o tristeza se definen en la Biblia. La alegría se define como estar bien del corazón. Y la tristeza se define como estar con el corazón roto. Tener el corazón roto nos llega como herencia del hebreo antiguo. No es algo de los poetas de ahora esto. El corazón roto viene de esa época. Y la cuarta nos habla de la toma de decisiones. Cuando David pone en su corazón, dice la palabra de Dios, edificarle un templo a Jehová, viene el sacerdote y le dice, todo lo que venga a tu corazón, hazlo. Nosotros, ¿cómo diríamos? Todo lo que te venga ¿a dónde? A la mente. Pero acá nos está hablando del corazón. Pero ¿qué nos dice también la palabra de Dios acerca del corazón? Nos dice, según Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que es perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que en ese lugar que la Biblia llama, en otras traducciones dice que es perverso en sobremanera o que es irremediable, que no tiene arreglo, no tiene remedio nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos dice también, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, cuál era el único remedio que podía llegar a tener nuestro corazón. Moisés, viendo la desesperación que tenía el pueblo, les dice que había una sola solución a la condición del corazón, y esta era que Jehová circuncide el corazón. Una obra que tenía que hacer el mismo Dios en el corazón del ser humano para arreglar ese corazón caído. No hay forma de que vos arregles tu propio corazón. Puedes ir al psicólogo toda la semana, todos los días del año, todos los años de tu vida, y tu corazón no se va a arreglar. El único que lo puede arreglar es Jehová, es el Señor. Y nos da esta explicación tan vívida para ellos de lo que era la circuncisión. Era como él estaba diciendo, Dios va a quitar el mal de su corazón, lo va a arrancar.
lo va a tirar, no lo van a ver más. Así es lo como Dios va a tratar con su corazón. Por eso cuando ora David luego de pecar con Betsabé, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio o puro o firme, estable. Tiene muchas traducciones, pero le está diciendo: créalo vos, yo no lo puedo hacer. Purificad vuestros corazones, cread en mí un corazón puro. Y le dice que había personas de doble ánimo cuando Santiago escribe su carta. Y estas personas de doble ánimo eran como la onda del mar: un día estaban acá, un día estaban allá, un día estaban arriba, un día abajo, y no se podía confiar. Y en un momento Santiago le dice: no crea quien tal haga que Dios lo va a oír, que Dios le va a responder lo que está pidiendo. Esta persona es llamada la persona de doble ánimo, como que tenía el corazón en dos lados distintos. Y más adelante en su carta, Santiago dice: vosotros, los de doble ánimo, los que un día parecen que son cristianos y el otro día no, purificad vuestros corazones. Presentá tu corazón delante de Dios. El profeta Ezequiel también nos habla de eso. Nos dice que Dios iba a quitar de nosotros el corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Y lo mismo dice Jeremías. Y lo que nos dice cuando ponga ese corazón de carne es que Él iba a escribir la ley de Jehová en sus corazones. La ley iba a estar escrita allí dentro. No iba a estar más en tablas de piedra, sino que iba a estar en sus corazones. Por eso el Señor nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda palabra que tenemos es nefesh, que significa alma. Tenemos corazón, alma. Y esta palabra tiene un trasfondo que nos llega como herencia corrompida de la filosofía griega. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por alma? Entendemos que es la esencia no física, lo que hablaba Aristóteles, ¿verdad? Que después toma la Iglesia Católica para hablar de la transubstanciación, que hay una parte esencial que se transforma en el pan, pero que no son los accidentes del pan, que son lo que podemos ver y tocar, digamos. Eso era un concepto aristotélico, y de ahí nos llega como herencia el concepto que hoy tenemos por alma, que es esa parte no física, inmortal, que toda persona tiene, que está contenida dentro del cuerpo para ser liberada el día de la muerte. ¿Todos entienden que el alma es eso? Está mal, díganlo. Pero no me mientan, avergüencen al diablo hoy y sean sinceros ante Dios. Es lo que todos entendimos siempre por alma. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado de esta palabra? Y esto les va a sorprender, para no decir les va a volar la cabeza. ¿Qué significa nefesh? ¿Qué significa alma? Alma en su significado más básico significa cuello o garganta. El pueblo de Israel llora delante de Dios ahí en Números cuando están caminando por el desierto y dice: extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto y ahora nuestra nefesh se ha secado. En su Biblia está traducido y dice: nuestra alma se ha secado. ¿Qué se secó? La garganta. Ahora tienen sed. Seguimos. En el Salmo 105, verso 18 nos habla de cuando José es tomado como prisionero y dice: afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro. En su Biblia, Reina Valera 1960, va a decir que su alma fue puesta en prisión, pero no es lo que dice. Lo que nos está diciendo es: le agarraron con grilletes los pies y el cuello, y así fue trasladado desde la tierra de Canaán hasta Egipto José. Jonás también nos habla de esto, de esta manera, fíjense: me envolvieron aguas hasta, en su Biblia va a aparecer hasta el alma. ¿Hasta dónde le llegó el agua a Jonás? Hasta el cuello le llegó. Y fíjense, la misma palabra, ¿no? La 53:15. El Salmo 69:1 dice: me han llegado aguas hasta el alma. ¿Hasta dónde le llegó el agua al salmista? Hasta el cuello, no hasta el alma. ¿Les parece interesante hasta ahora?
A mí me voló la cabeza, no se aburra. Nos queda todavía un tiempito para recorrer. Bueno, después tenemos más significados sobre esto, ¿no? La palabra nefesh no solamente no nos está hablando de una condición inmaterial del ser, sino que se refiere a toda una persona. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 46, verso 15, acá le pongo la Biblia interlineal otra vez, dice que había 33 nefesh en la familia de Jacob. ¿33 qué había? 33 almas. Se está refiriendo a la totalidad de la persona, no a su parte etérea, inmortal. Se está refiriendo a la totalidad del ser. Y lo vamos a ver más adelante en el Cantar de los Cantares, cómo dice que ama la Sulamita. Dice, aquel a quien mi nefesh ama. Su alma, o sea, todo su ser. Ella entendía que no lo amaba solo físicamente, ni solo con el corazón o con el sentimiento, no, era todo su ser que amaba a su esposo o a su prometido. Pero después hay poetas, ¿verdad?, que realmente logran magistralmente poner estos dos significados en una sola frase, ¿no? Cuando vemos que hablan acerca del alma y acerca de la garganta al mismo tiempo. Entonces dice, mi nefesh tiene sed de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo sed de Dios, del Dios vivo. Está diciendo que él tiene sed, pero su garganta es la que tiene sed. Cuando vemos ahí en el Salmo 42, dice, como brama, ¿quién? Como el ciervo ansioso brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, ¿quién? El alma mía. ¿Quién tiene sed? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Es hermoso el Salmo, hermano, apréndanselo. También el Salmo 63 nos dice lo mismo, que él dice, mi alma tiene sed en tierra árida y seca donde no hay aguas. ¿Quién tenía sed? ¿Su garganta o su alma? Los dos, porque tenían sed de Dios, del Dios vivo. Después tenemos la palabra fuerza. Hasta ahora no parece aparecer la palabra mente, tal como lo dijo Jesús. Entonces, ¿de dónde saca Jesús la palabra mente? ¿Por qué hay algunos teólogos o mal llamados teólogos que dicen que Jesús le agrega una palabra más, o como que le da una vuelta de tuerca, o como que completa o complementa el Shema? El Shema decía con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. ¿Por qué Jesús dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Por qué Jesús agrega una palabra más? Para explicar esto tenemos que ir a la tercera palabra, que es fuerza, o en hebreo, meod. Meod es la única o una de las pocas veces que aparece traducido como fuerza en la Escritura. Significa, ven que dice acá, y todas tus fuerzas, pero la palabra significa con todas tus, o en realidad significa muy o mucho, ¿ves? Significa vehemencia, vehementemente, totalmente. O sea que Jesús dice, Dios le dice a su pueblo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y mucho. No es otro nivel más, no es otra parte más del ser humano. Les está diciendo, lo vas a amar con todo el corazón, con toda tu alma y con toda con todo tu mucho sería, ¿no? Fíjense, vamos a ver cómo aparece en la Biblia. Génesis 1:30, primero dice que Dios había visto todo lo que había hecho y había dicho que era bueno, pero cuando termina la creación dice, y he aquí que era meod bueno, o sea, era muy bueno. Cuando Noé está en el arca y se levanta la tormenta, dice que las aguas crecieron meod. En su Biblia aparece, ¿de qué manera? ¿Cómo dice? Las aguas crecieron grandemente o fuertemente sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Después tenemos, o antes mejor dicho, estos dos muchachos, Caín y Abel. Caín y Abel, no dice que Caín se enojó con su hermano, dice que Meod enojó, que se enojó
muchísimo. El rey Saúl no se puso contento cuando lo ungieron de rey, se puso meod contento, se puso muy contento. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que amar al Señor de esta manera, con todo tu mucho. ¿Cómo lo podríamos traducir? Con toda tu mucheza. No se me ocurre una palabra. Después ellos también podían decir meod, que por ejemplo tenemos que Jacob no era rico, era meod rico, era elevado a la última potencia de rico, era demasiado rico. La tierra de Canaán no era buena y tampoco era muy buena, era en extremo buena, era meod buena. Entonces Dios nos está diciendo, amalo con toda tu muchedad, es la más parecida que pude encontrar. No tenemos la capacidad de traducir esa palabra, pero sería amar al Señor con todo tu mucho. Pero ahora, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos interpretar si tuviéramos que traducir la escritura hebrea al griego? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo le decimos al griego, tenés que amar al Señor con todo tu mucho? Quédate tranquilo, nosotros lo entendemos. ¿Ya lo vas a entender? No. Ellos buscaban palabras que puedan darle significado a eso. Y cuando los escribas traducen, los 70 que se juntan para hacer la Septuaginta, ¿no? El Antiguo Testamento traducido al griego, se juntan estos 70 y crean esta versión que se llama la Septuaginta, lo traducen como dunamis, de donde nosotros tenemos la palabra dinamita. Lo traducen como poder, pero cuando llega a la versión aramea, que eran también judíos, para ellos el poder solo se decía de una manera. ¿Quién tiene poder para los judíos? El que es rico. Entonces se traduce como riqueza para ellos. Entonces para algunos era amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu potencia. Y para otro era amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu riqueza. Y cuando llega la pregunta esta a Jesús responde sabiamente y le da un verdadero significado a esto. Y les dice, vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y esta palabra la divide en dos para que ellos la entiendan, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Amén. Ahora lo entendimos como era. Bueno, la mente es el campo olvidado para amar a Dios. Por lo general, cuando hablamos de amar a Dios, hablamos en el sentido del corazón, hablamos del sentido de las emociones, hablamos en el sentido de todo lo que podemos percibir, pero no hablamos de amar a Dios con nuestra mente, y Dios nos llama a amarlo íntegramente, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y la mente nosotros la entendemos como nuestra facultad de razonamiento, reflexión, discernimiento, pensamientos, intelecto. ¿Amamos a Dios con nuestro intelecto? Porque nuestra fe no debe estar basada en sentimientos. Primera de Pedro 3:15 que dice, santificad a Dios ¿en dónde? En vuestros corazones. Y está preparados ¿para qué? Para presentar defensa de vuestra esperanza a todo aquel que demande razón para eso. Alguien te va a pedir y te va a decir, ¿vos pensaste lo que estás creyendo? ¿Vos realmente pensás en el año 2025 que un día vas a desaparecer de acá de la tierra y te va a llevar el Señor? ¿Vos realmente creés que el Espíritu Santo habita en tu corazón? ¿Vos realmente entendés? ¿Vos te pusiste a pensar lo que me estás predicando? ¿Vos realmente pensás que un hombre se levantó de la tumba, resucitó, se presentó, fue, comió, estuvo con sus amigos y a los 40 días se fue al cielo? ¿Vos realmente creés eso? ¿Estás preparado para responder eso? ¿Estás preparado para responderlo históricamente? ¿Para defender tu fe con el razonamiento? ¿Estás preparado para que Dios cruce los brazos, haga mi famosa mueca con las comisuras para abajo y diga, escuchá a mi hijo cómo me defiende? ¿Estás listo? ¿Estamos listos para demostrarle a Dios y que Dios le diga a sus ángeles, escuchen, Él me ama también con el entendimiento? Él me ama con su razonamiento. Él se puso a pensar.
Él le dolió, se le metió acá como un dolor de cabeza tratar de entender esto. Y lo logró, y lo entiende, y ahora va y lo explica. Y le demuestra a los demás cuánto me ama con su razonamiento, concatenando palabras una atrás de la otra, y mi espíritu lo acompaña y lo ayuda y lo bendice. ¿Estás listo para demostrarle a Dios cuánto lo amás de esta manera? Todo el tiempo tenemos que estar preparados. Santificad a Dios en vuestro corazón, dice Pedro, y está preparado para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestro cerebro, hermanos, son una maravilla de la creación. Esta semana salió un artículo en Infobae, no sé si en otros diarios también, sobre una supercomputadora que es un simulador del comportamiento del cerebro. Y dicen que ya lo lograron reproducir más o menos cómo funciona el cerebro. ¿Saben cuántos cálculos hace esa computadora por segundo? ¿Alguien se anima a tirar cuántos cálculos hace esa computadora por segundo para imitar un cerebro humano? 400 millones de cálculos por segundo. O sea, Dios, sé que algunos pueden sentir y decir, estás hablando de otro, el mío no creo, pero habla por vos, no sé, pero Dios diseñó una maravilla y no es para que cuando entremos a la iglesia la dejemos, bueno, entré a la iglesia, dejo mi cerebro acá y no. Dios te está invitando a ver eso que puse ahí arriba. ¿Lo estás usando para razonar, para entender, para conocerme, para amarme? Aún en su estado caído la mente es genial. El diseño de nuestro cerebro es algo impresionante, aún caído. O sea, el hombre caído con todo su razonamiento puede alejarse tanto de Dios como le sea posible. ¿Por qué? Porque dice su necio corazón fue entenebrecido, ahora está en oscuridad, ahora calcula pero no ve. Entonces hace todo mal y se aleja cada día más de Dios, y así es como llega la condición de la humanidad en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo nos dice, por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios y no quisieron agradecerle, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan las cosas que no convienen. Eso es lo que Dios hace con esa mente entenebrecida, ¿no? Pero aún en su estado caído es magnífica. Imagínense una mente redimida. Imagínense una mente comprada a precio de sangre por tu Salvador. Porque Él la compró tu mente. Él no dijo, bueno, cuando hicieron el inventario, bueno, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Cuando uno va a comprar una casa, un auto, a ver qué es lo que tiene, qué trae. Cuando Dios te compró completo. Dice, ni aún un cabello de vuestra cabeza se cae sin que el Señor lo sepa. ¿Por qué? Porque vuestros cabellos están todos contados. Una hermosa prédica de Charles Spurgeon. Tus cabellos están todos contados. En el inventario del Señor estaba todo. Dijo, sí, vale la pena, voy a hacer la compra. Fue, hizo la compra, la compró esa mente. ¿Qué estás haciendo con tu mente? Porque Dios la compró para que lo ames con ella. Eso es lo que nos diferencia, ¿no?, de los animales. Dice ahí en el Salmo 32, verso 9, no seas como el mulo o como el animal que no tiene entendimiento, ¿no? Dios nos invita a pensar desde el principio. En sus traducciones de la Biblia, Reina Valera 1960, no muy preciso, y dice, venid, estemos a cuenta, ¿verdad? Isaías capítulo 1, verso 8. La Biblia de las Américas, la NTV, dicen de una manera distinta, dice, venid ahora y razonemos. Como que Dios te dice, venid, vamos a pensar juntos esto. O como dice ahí, vamos a resolver este asunto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, como la nieve van a quedar. Vamos a hacer este razonamiento, a ver si puedes entender lo que voy a hacer. Voy a hacer una transformación. Y Jesús también habla de esto. Jesús acusa a los fariseos de usar la razón para las cosas naturales y no las espirituales. Y le dice a los fariseos, ustedes ven el cielo rojo y dicen, bueno, viene la tormenta. Ven el cielo de otra manera y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Y ahora yo estoy acá y no entienden en qué tiempo estamos. ¿No entienden que están en el cumplimiento de los tiempos del Mesías? Dios los invita a pensar también a lo largo del Sermón del Monte. Jesús los invita a considerar, le dice, miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo. Pónganse a pensar un poco, a ver, si Dios viste el lirio del campo de esa manera, ¿no te va a poder vestir a vos? Y si un pajarito que hoy está, mañana se cae, se muere y nadie le presta atención, Dios lo alimenta, ¿qué no va a hacer con ustedes? Pensá un poco. Pensá un poco. Cuando estás preocupado, ¿te pones a pensar? O decir, no, tengo que ir al culto, cantar un par de alabanzas tipo worship y ver si se me pasa este estado de bajón que tengo. No, Jesús te dice, pensá un poquito, a ver, no te voy a cuidar. Razoná. La fe, según la enseñanza del Sermón del Monte, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el pasaje del Sermón del Monte, consiste principalmente en pensar. Todo el problema del hombre de poca fe es que no piensa. Debemos dedicar más tiempo a estudiar las lecciones de nuestro Señor en cuanto a observar y deducir. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos pensar en la fe como algo puramente místico. Hermano, olvídese de eso. Esto lo dice Martin Lloyd-Jones, el doctor de la reina de Inglaterra. La antiintelectualidad, hermano, es un pecado y a esto quería llegar. Y ya les prometo que... ¿Cuánto nos queda? Ya les prometo que voy cerrando. Es un problema muy común en Latinoamérica, la antiintelectualidad. ¿Y esto de dónde proviene? Las corrientes misioneras que llegan a este lugar, corrientes pentecostales y no pentecostales, bien intencionadas. No con esto queremos atacar a nadie, nosotros también estamos en una iglesia pentecostal, pero ¿qué pasa? Cuando el movimiento pentecostal sale al mundo a predicar, sale con un mensaje evangelístico, pero no un mensaje de usar la cabeza. Le dice a la gente, andá a la iglesia y andá y vas a sentir esto y vas a experimentar lo otro, y el Señor te va a tocar en tu espíritu y esto y lo otro, pero heredamos conceptos bastante errados, como que pensar mucho enfría la fe. ¿Alguna vez le dijeron esto? Estudiar mata el fuego, la letra mata y el espíritu vivifica. Lo importante es sentir. Si no se siente nada en tu iglesia es porque Dios no está. ¿Nunca escucharon este tipo de mensajes? Lamentablemente sí. Lo espiritual, dicen, es lo que se siente, pero Jesús nos enseña algo completamente contrario. Nos dice, amá al Señor con tu mente también. Sí, andá, sentí, experimentá, viví, cantá, hacé todo lo que vos quieras, pero amalo con tu mente. Hay muchos cristianos que disfrutan de la adoración, de los coritos, de los momentos worship, de las experiencias espirituales. Y piensan que por disfrutar eso aman a Dios. No se olviden que el mandamiento era integral. Amá al Señor con todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ese es el mandamiento. No son 4 mandamientos y estás fallando en uno. No, si fallás en uno de esos puntos, estás fallando en todo el mandamiento completo. Dedica tu mente a amar al Señor. Deja de desconfiar de las palabras como doctrina, estudio, reflexión, conocimiento, seminario, estudio. Ponete a leer, ponete a estudiar, ponete a conocer. La palabra de Dios expone este pecado. Y dice ahí en Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Proverbio 19:2 dice, el alma sin conocimiento no es buena. Romanos 10:2 dice, tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Acá está hablando de los judíos que no reciben a Cristo y que no son salvos. O sea, le está diciendo, son muy celosos, pero si siguen así se van al infierno. ¿Por qué? Porque son celosos, pero no conforme al entendimiento. No se pusieron a razonar acerca de la fe. Alguno dirá, ¿no? En 1 Corintios 8:1 dice, sí, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. ¿Cuántas veces escuchamos eso? El conocimiento envanece, el conocimiento envanece. Lo que está diciendo ahí es que en un corazón no regenerado, ese conocimiento envanece. Está hablando de la comida sacrificada a los ídolos y Pablo le está diciendo, bueno, acá tenemos cuál es el verdadero sentimiento de Pablo. Pablo no piensa que pensar está mal. Pablo dice en Colosenses 1:9, oro porque sea lleno del conocimiento.
Oro porque el espíritu de sabiduría y revelación habite en ustedes. Oro para que crezcan en el conocimiento de Dios. Le mandaba a Timoteo, no, retén la forma de las sanas palabras, que prediques la palabra, que enseñes a tiempo, afuera de tiempo, que redarguya. Pablo está interesadísimo en que conozcan la palabra. Lo que le está diciendo Pablo ahí a los corintios cuando dicen el conocimiento envanece, es que el conocimiento sin amor produce soberbia, pero el conocimiento con amor produce edificación. ¿Qué era lo que decían? Yo sé que el ídolo no es nada. Eso está bien, el ídolo no es nada, no tiene ningún valor. Ahora, voy a comer lo que quiera delante de todos y que si quieren renegar ustedes que son débiles, renieguen. No, eso está mal. Eso es envanecerse. La antiintelectualidad, hermano, el no conocer nada, no es humildad. El decir, yo dependo del Espíritu nada más. No, yo paso a predicar y a mí lo que el Espíritu me dé. No, está mal. ¿Cómo le vas a hablar a tu hijo que se está a punto de extraviar si no sabes explicarle las cuestiones básicas de tu fe? ¿Cómo vas a hablar con un hijo que está estudiando en la universidad? ¿Cómo vas a hablar con alguien de la iglesia si tenés el ministerio? Hermano, ser ignorante no es una virtud, es un pecado. La palabra de Dios nos dice ahí en 2 de Pedro, por lo tanto, añadida a vuestra fe virtud, o sea, excelencia, y a la virtud, conocimiento. Y cuando termina toda la serie de las cosas que explica, dice, porque haciendo estas cosas no estaréis sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, dice, es ciego, es corto de vista y ha olvidado el perdón de sus pecados. Si vos no querés añadir conocimiento a tu fe, te olvidaste de lo que pasó en la cruz hace 2000 años. Si Dios te está diciendo, amame con el entendimiento, yo te amé, mirá cuánto te amé, vos no podés ponerte a leer la Escritura, a estudiarla, a meditarla. La pereza mental no es espiritualidad, es un pecado. ¿Qué significa amar con la mente? Estudiar la palabra con profundidad. Estudiar la palabra, hermano, no es acumular datos, es conocer a alguien. Es conocer a una persona. Jesús ahí a los fariseos le dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y yo estoy delante de ustedes y no me ven. Que yo soy el único que puede darles vida. Escudriñad las Escrituras, hermano. No te digo que estudies para que seas más sabio, no te digo que estudies para que ganes un debate, no te digo que estudies la palabra para discutir, no, te digo estudia la palabra porque solo así podés conocer a Jesús. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Lo estás conociendo a Él. Bueno, no tenemos ya tiempo para citar todos los salmos, el Salmo 119, el Salmo 19, ¿no? Cuando nos dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿verdad? Otra forma de amar a Dios con la mente es pensar bíblicamente en todo tiempo, ¿no? 2 Corintios 10:5 dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que se viene a tu mente, cualquier filosofía barata que te quisieron meter, cualquier concepto psicológico que te quisieron meter en la cabeza, ¿qué tenés que decir? Yo esto le pongo los grilletes en el cuello y en los pies como a José y me lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En esto pensad, ¿verdad? Filipenses 4:8. Amar a Dios con la mente también es renovar nuestra mente. Ser renovados a través del Espíritu por la palabra. No conforméis a este mundo, sino sed transformados. No te conformes, que la presión del mundo no te haga adquirir su forma. Esto se lo expliqué a algunas personas antes de esta conferencia. ¿Por qué un submarino, cuando desciende a la profundidad, la presión no lo afecta? Excepto el que hace poco murieron algunas personas, turistas submarinos. ¿Por qué la presión no lo afecta? Porque el equipo se presurizó antes. Entonces toda la presión de los millones de litros de agua que están sobre él, ¿por qué no lo aplastan? Porque se presurizó desde adentro, tiene una fuerza que está haciendo, no me voy a conformar a la forma que el agua quiere que adopte.
Ahora, el mundo, a la juventud y a toda la humanidad, está completamente, constantemente presionándolo, ejerciendo presión. ¿Cómo hace un cristiano para no ser conformado a la forma que tiene el mundo? Se infla por dentro, se presuriza. ¿Cómo se presuriza? ¿Cómo hago que esto esté fuerte para no tomar la forma de lo que quiere que yo adopte el mundo? ¿Cómo hago para no conformarme al mundo? Yo me transformo por dentro, por la renovación del Espíritu a través de la palabra de Dios. Y así es como no nos conformamos, sino que somos transformados. Procura, también dice, con diligencia. Bueno, leemos Proverbios 2 al 5 y ya vamos terminando. Proverbios 2, del 2 al 5, el que lea fuerte y claro, con voz de locutor. Lo tengo a Guido cerca, así que estás nominadísimo. Proverbios 2. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjense con qué diligencia tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Y ahí Pablo le escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como si fueran todos paréntesis y explicaciones, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos presentamos aprobados? Siendo diligentes, hermanos, y esto va a causar en nosotros una paz profunda. Isaías 26:13 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz, hermano, no viene de sentir experiencias sobrenaturales en el culto. La paz viene de pensar en el Señor constantemente. La paz y el gozo, también dice, el gozo siempre fluye del entendimiento. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros. Después dice, el apóstol Pedro dice que la gracia y la paz son multiplicadas a través del conocimiento, no que se suma. ¿Querés sumar? Bueno, venía al culto, experimentar algunas cosas y tal vez vayas sumando. ¿Querés multiplicar? Conocé. La gracia y la paz se multiplican a través del conocimiento. También nos da fortaleza en la tentación. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo somos guardados de la tentación? Ay, no, yo oré antes de salir. Yo sabía que iba a tener tentaciones y oré antes de salir. Y bueno, sí, el Señor nos manda a orar, ¿no? En el Padre Nuestro nos dice que oremos para que no caigamos en tentación y que el Señor nos guarde del mal. Le dice lo mismo ahí en el Getsemaní a sus discípulos. Le dicen, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es una excusa. No es una excusa, es una advertencia. ¿Cuántos hay que caen en pecado o se meten en pecado? Porque caemos en lo mismo, ¿no? Uno cae. No cae. Uno va y peca. Dios no va a condenar a nadie por haber caído. ¿Se entiende? Entonces cuando uno peca dice, bueno, es que la carne es débil y usamos eso como una excusa. Jesús lo usó como una advertencia, no como una excusa. Velad y orad para que no entres en tentación. Pero ¿cómo somos librados? Guardando los dichos del Señor en nuestro corazón, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra te da dirección clara, inequívoca. La sabiduría también para las decisiones difíciles. Salmo 19, volvemos al mismo salmo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Y por último, también nos protege contra los engaños. La palabra de Dios te protege para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuántos hay que le toca a la puerta un testigo de Jehová un domingo a la mañana, un miércoles a la tarde y está a punto de irse? Porque no entendió nada de las doctrinas que nosotros amamos acerca de nuestro Dios,
que es uno, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son llevados por cualquier viento de doctrina. No, ahora tal persona dijo que esto no se puede hacer porque no es de Dios. No, tal persona dice que esto no lo podemos ver porque es el diablo con los cuernos. No, y tal persona, y son arrastrados ahí como el ganado. ¿Por qué? Porque no conocen. ¿Querés realmente estar firme, no como un niño? Entonces estudia la Escritura. Pablo le dice lo mismo a los corintios, creo. Le dice: sed niños en la malicia, pero no en la forma de pensar. Pensá como adulto, perdoná como un niño que se olvida y se vuelve a jugar. Amá como un niño, pero pensá como un adulto. Hermanos, que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo, a través de su palabra, produzca una generación de jóvenes que amen al Señor con el entendimiento, que amen al Señor con todo su ser, que no solamente digan: no, yo trabajo para el Señor, yo hago, yo sirvo, yo esto, yo lo otro. No, que yo también amo, yo pienso, yo lo conozco. Hace poco escuchaba un sermón de Sinclair Ferguson. Hoy estábamos hablando en la mesa de él. Es un teólogo escocés muy prominente, y él hablaba de la Santa Cena, de cómo se presenta Cristo en la Santa Cena, de cómo se nos es presentado el Evangelio en la Santa Cena. Y decían: ¿saben qué es lo que va a producir esto en nosotros? Santa Cena tras Santa Cena es como si fuera una cena de ensayo de una boda. Y cuando llega el día del casamiento, cuando llega el día real de la boda, dice: le vamos a ver y lo vamos a reconocer. No podría ser ningún otro. No es que vamos a llegar al cielo y vamos a decir: pensé que fuera Jesús, discúlpame. No, hermano, si te preocupas acá en la tierra en conocerlo, cuando llegues lo vas a reconocer en el primer instante. Y vas a caer de rodillas a sus pies porque lo conocés. No puede ser nadie más. No hay nadie como Él en todo el universo, ni lo va a ver. Y cuando esté delante tuyo vas a decir: gracias por haberte revelado. Aún habitando en la luz inaccesible y en la infinitud de tu ser, te elegiste revelarte a mí a través de un libro. Y gracias porque tu Espíritu me redarguyó para que yo pueda sentarme y leerlo y conocerte. Dios nos dejó un libro para conocer, no te dejó una serie, no te dejó una película. ¿Querés conocer a Jesús? Él está ahí, Él vive en su palabra. El Verbo hecho carne un día caminó entre nosotros, la palabra de Dios, pero hoy tenemos la palabra ahí escrita, hermano, y cuando la palabra escrita y la palabra viviente habita en tu corazón, ahí realmente hay poder. No hay poder en emociones vacías, el poder está en cuando la palabra escrita y la palabra viviente de Cristo habita en tu corazón. Tiene que habitar. Pablo le escribe a los colosenses que la palabra de Dios habite abundantemente en ustedes. Podemos decir acá todos: la palabra de Dios habita abundantemente en mí. Hermano, yo no lo creo. No lo creo de mí, no de ustedes. Yo sé que me falta muchísimo. Yo sé que a veces quiero recordar un versículo cuando lo necesito y no puedo. Y sé que lo necesito y sé que en algún lugar está ahí, no lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque todavía no habita de esa manera la palabra, hermano. Que la palabra de Dios habite en plenitud en vuestras vidas y que el Señor transforme esta generación para su gloria. Él sea la gloria para siempre.